las mujeres se nos tenía que dar la valía que teníamos por otras cosas, no por ir monas vestidas, etcétera, ¿no? Entonces había aquí una serie de gente que estaba trabajando para ya un poco para el feminismo y bueno, empecé a hablar, a hacer asambleas, así cuando salíamos de trabajar, y entonces ya me metí de lleno totalmente, pues haciendo pues eso, asambleas periódicas. De alguna manera pues estaba muy cómoda en ese puesto, ¿no? En el que yo tenía antes, pero me di cuenta de que era un puesto vacío, de que a veces me sentía simplemente como florero, porque entonces empecé a recapacitar y nos empezamos a reunir, entonces era clandestino porque todavía vivía Franco. Y bueno, un poco, pues eso ha sido los principios de mi historia. Era un partido clandestino, eran los trotskistas, era la gente de la Liga Comunista Revolucionaria, que ahora es LKI. Cuando murió Franco, pues de alguna manera pues legalizaron los partidos y ese era como una rama del Partido Comunista y entonces pues eso fue lo que empecé a militar. Y empecé a ver pues a las mujeres de otra manera. O sea, incluso yo, igual algunas compañeras que antes igual las había criticado, pues porque, no sé, ya sabes, entonces las feministas pues iban mal vestidas, o sea, no mal vestidas, sino gente que no se preparaba mucho, que no solo era la peluquería. Entonces yo en un momento dado, pues entraban las conversaciones de la crítica un poco destructiva. Entonces cambié el chip totalmente y bueno, pues estuve. Incluso llegaron a decir que estaba con una osa, cuando ya me empecé a meter mucho, pero bueno, eso es en los principios. Luego pasé por varios departamentos hasta que llegué a hacerme secretaria de dirección en la otra empresa, en la que está en Trapagarán. Y bueno, allí ya fueron, o sea, ya vamos, hasta que dejé de trabajar, ¿no? Había mucho caciquismo por parte de los jefes, de los directores, entonces vapuleaban como les daba la gana a los obreros, prometiéndoles cosas. Incluso ha habido gente de aquí pues, que ha hecho sus casas con fontaneros de aquí, electricistas de aquí, etc. No sé si a vosotros, vuestros padres o vuestros abuelos habéis oído de las famosas culebras que se hacían por la fábrica. Bueno, pues se paraba, empezábamos a pasar por todos los departamentos y por todas las oficinas en culebra, silenciosos, pero para que en las oficinas que veíamos que estaban trabajando, nos parábamos hasta que dejaban de trabajar. Entonces hubo una manifestación casi de 6.000 personas a cuenta de ese tema político. Me da un poco rabia de que los jóvenes se hayan acomodado un poco al bienestar del nido de sus casas, de que saben que nunca les va a faltar jamás nada, trabajando en los aitas. Y entonces pues me da muchísima rabia de que esto, todo lo que luchamos nosotros, pues haya ido al garete o se está yendo ya definitivamente al garete, porque ahora es un poco la sociedad, un poco yo y yo. Y entonces estoy un poco rebelde en ese tema, de que me da un poco repelús el egoísmo un poco de los jóvenes, no voy a decir de todos, porque sí que es verdad que hay muchas inquietudes, pero la mayoría son, no me gusta decir esa palabra, pero estómagos agradecidos, y lo siento, no quiero meter a nadie en el saco, pero es lo que pienso en estos momentos, en que la lucha obrera está muriendo. Pues en los principios, yo creo que en los 70 y así, la mayoría eran hombres. Las mujeres participábamos en las asambleas, en las huelgas y había mucha participación de mujeres, pero al frente de los sindicatos sí que estaban los hombres. Y luego lo que plantea también Bego, muchas veces era la inseguridad nuestra a la hora, es que había asambleas muy importantes, por ejemplo aquí en la General y en la Baco, de 500, 600, 1000 personas, entonces tenías que subir a hablar a una escalera y eso imponía mucho. Y luego la falta de experiencia también de hablar, aunque participábamos en todas las huelgas, pero nos costaba un poco el intervenir.
Tampoco te daban mucha opción los compañeros, pues porque no existía esa preocupación de que las mujeres hablásemos y eso, pero yo creo que también era nosotras que sí que imponía un poquito. Aquí en el comité de empresa llegó a haber 3 mujeres, llegamos a estar 3 mujeres, yo creo, más no, 3, 4, pero yo creo que 3 mujeres en el comité de 50 y tantos hombres. Con la irrupción de la Asamblea de Mujeres de Vizcaya, pues nos cambió mucho el chip, o sea, empezamos a analizar un poco más todo lo que necesitábamos como mujeres, ya aparte de trabajadoras o lo que sea. Y entonces ahí sí hubo una pequeña revolución en nosotras, porque estábamos en sindicatos, había gente de partidos y demás, pero ese movimiento autónomo como mujeres pues nos hizo recapacitar, pensar. Yo con lo que estábamos hablando de la Organización Autónoma de Mujeres, nosotras en la fábrica sí que montamos en un grupo de mujeres. Estábamos, sobre todo éramos mujeres sindicalistas, nos juntábamos unas 15. Pero cuando intentamos convocar alguna asamblea de mujeres en la fábrica, la verdad es que no teníamos mucho éxito, costaba mucho. O porque no se veía que era necesario que las mujeres nos organizáramos, o porque a las propias mujeres les costaba acudir a una reunión después del trabajo, porque después tenían que ir a casa a cumplir con sus obligaciones. Y yo creo que en la medida en que nosotras fuimos pujando por ello, y el movimiento feminista fue tomando más fuerza, pues por lo menos no se oponían. En los sindicatos tampoco se oponían. De hecho, posteriormente, incluso en los propios sindicatos se constituyeron secretarías de la mujer. Si a las propias mujeres costaba que lo entendieran, pues a los hombres os podéis imaginar muchísimo más. Luego aquí en esta fábrica yo creo que fue importante el tema de, en una huelga que estuvimos como unos 3 meses o así de huelga por el convenio, pues se hizo un llamamiento a las mujeres de los trabajadores. Y fue muy importante porque acudieron muchas mujeres, a otras muchas mujeres los maridos no las dejaban venir, que iban a hacer ahí, que, no, bueno, que prácticamente no les daban permiso. Que también los compañeros de los sindicatos, etcétera, partidos, etcétera, pero bueno, a ver cómo lo decimos, que decían, dicho entre nosotras, primero la revolución y luego vosotras. Sí, eso como, sí. ¿no? Aquí en la General hubo una huelga muy larga y luego ya habían empezado en algunos otros sitios también con los llamamientos a las mujeres de los trabajadores, las amas de casa, por así decirlo, o que igual trabajaban en otro sitio. Pero ya se hizo una convocatoria y fue impresionante la participación de mujeres. Las mujeres de algunos sindicatos pues no las ponían pegas, pero algunas mujeres incluso para venir a participar en las cosas que se hacían, pues los propios trabajadores no las dejaban venir. Le decían, ¿a qué vas a ir tú ahí? Pues los mayoritarios pues, son comisiones, UGT y ELA. Y luego pues está el AB y SK, que es el que pertenecía a mi aita y al que pertenezco yo. Y movimiento feminista en el sindicato, pues hay alguna mujer, pero no son las principales, vamos. Yo pertenezco a un sindicato, pero no participo en las asambleas, o sea, las asambleas de los compañeros sí, pero las asambleas del comité y así yo no participo. Debe de, o sea, sí, creo que sí, 1 o 2 mujeres creo que hay, pero no son las principales, o sea, los principales son hombres. Sí, cuando hay asambleas, pues por algún motivo de algún ERTE o algo así, pero en las asambleas que hace el comité pues una vez a la semana o cuando hagan, no.